Bueno, muy bien. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a hacerlo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Y vamos a leer los 3 primeros versículos de lo que nos habla la escritura aquí. Hoy vamos a aprender sobre el tema, el propósito de pasar por el desierto. El propósito de pasar por el desierto. Y vamos a mirar entonces Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al verso 3. Por favor. ¿Estamos todos ahí ubicados? Listo, muy bien. Los que tienen aplicaciones en el celular lo pueden hacer, la pueden sacar. Les recomiendo, sí, por favor, tratar. Creo que es complicado hacerlo, pero esto hay que saberlo hacer. Y es que cuando estamos en la aplicación de la Biblia, si la tiene, debes tratar de no distraerte con el WhatsApp, con el Facebook y con otras cosas que muchas veces llegan ahí en el momento que estamos en la lectura. Entonces, sí recomiendo en el nombre del Señor que usted pueda comprar la Biblia en físico. Sería maravilloso. Hay Biblias pequeñas, grandes, hay de forros, hay, bueno, la que usted quiera adquirir de acuerdo a su personalidad, ahí está. Por favor, sí le animo, compre su Biblia. Anímese, por favor, comprarla. Creo que es la mejor inversión que usted puede hacer, y así no se va a distraer tanto con la aplicación del celular, que verdad que sí lo distrae mucho aún. Bueno, muy bien. Dice la palabra de Dios entonces, verso 1, Deuteronomio capítulo 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hoy quiero entonces compartirles sobre el propósito de pasar por los desiertos. El propósito de pasar por los desiertos. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos de desiertos, nos imaginamos cosas muy duras, ¿no? Y creo que sí vivimos cosas muy difíciles, pero no nos imaginamos lo que nos bendice pasar por esos desiertos, o tal vez usted quiera llamarlos procesos. Aún los procesos, los desiertos y todos los escenarios que Dios nos permite vivir tienen una gran bendición para nosotros. Solo que usted no alcanza a ver la magnitud de esta realidad de Dios que nos bendice tanto, porque es en el desierto donde usted aprende a valorar. Es en el desierto donde usted aprende a conocer a Dios realmente, porque tal vez lo estás conociendo como una mera información acerca de Dios a través de las Escrituras, pero cuando usted comienza a vivir realmente y aprende a conocer a Dios en primera persona, de primera mano, eso es extraordinario. Los desiertos entonces nos van enseñando, nos van haciendo personas maduras. Es necesario pasar por esos procesos. Alguien dijo, muchos le huyen al desierto porque el desierto es caloroso, porque el desierto produce soledad, porque el desierto produce hambre, porque el desierto hay animales peligrosos, porque en el desierto en las noches hay mucho frío, porque en el desierto en el día hay mucha calor, y la gente le
huye al desierto o le huye a los procesos de la vida. Pero aunque usted quiera huirle, hermano, tarde que temprano tendrás que pasar por el desierto. Tal vez estás viviendo un desierto en tu vida. Tal vez algunos están diciendo: yo estoy viviendo un desierto. Hay una situación muy difícil en mi hogar. Hay una situación compleja en mi salud. Hay una situación compleja en mi economía. Hay una situación muy difícil que estoy librando en mi vida personal. Y sí, solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Solamente Dios podrá ayudarte, porque Él permite entrar en el desierto. Tanto así que dice la Biblia: y te hice pasar por el desierto, y te hice pasar por ese lugar para afligirte, para enseñarte, porque quería darme cuenta de qué estabas hecho. Realmente en los desiertos sabemos quiénes somos nosotros. Alguien dijo: cuando tenemos abundancia, cuando tenemos dinero, cuando tenemos comodidad, cuando tenemos recursos, parece ser que todo está bien. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse color de hormiga y cuando la situación comienza a ponerse difícil, es donde ahí sí sabemos quiénes somos realmente. Y si lo que profetizamos y hablamos y decimos de Dios es cierto o no es cierto. Mis amados, vamos a mirar entonces algunas cosas muy importantes del desierto. Y vamos a mirar qué nos enseña el desierto. Pero antes de hablar de esto, quería tener la connotación o quería hablar un poquito sobre el proceso del desierto. Y esta palabra proceso me llamó mucho la atención a mí, quise buscarla. Porque uno habla mucho, o el cristiano habla mucho del proceso. Y hablando del proceso, busqué el significado de esta palabra y en el original latino del vocablo processus, de procedere, que viene de pro, adelante, y sere, caminar. Quiere decir que el proceso que usted y yo estamos viviendo no es para retroceder. El proceso que estamos viviendo, lo que indica el término de esta palabra, es que vamos en pro. Quiere decir, vamos hacia adelante, no nos vamos a detener. Pero ¿por qué en el proceso nos quedamos? ¿Y por qué en el proceso, en vez de seguir adelante, avanzando en la vida, vamos retrocediendo? Y van pasando los años, van pasando los días, y en vez de avanzar en la vida, en todas las áreas, vamos retrocediendo. Y en un área que es tan importante, que es mi área espiritual, que tiene que ver con mi relación vertical con Dios, entonces parece ser que comienzo a dar muchos pasos hacia atrás, mientras que lo que me dice la palabra, en el término de la palabra, es que el proceso no me lleva hacia atrás. El proceso o el desierto que estemos viviendo, o el problema, si lo quieres llamar, la dificultad, si lo quieres llamar, lo que estás viviendo tan difícil y tan duro, dice que no me hace retroceder, sino que me lleva en pro. Quiere decir, voy caminando hacia adelante, voy caminando hacia el objetivo, voy caminando hacia el propósito. Pero la gente está abandonando el proceso, abandonará usted el propósito. Y usted siempre, cuando está en un proceso difícil, solamente miramos la circunstancia, miramos el dolor, miramos la enfermedad, miramos que me dejaron, que me abandonaron, miramos solamente lo que está al frente de nosotros y nos olvidamos que eso es pasajero. El desierto es pasajero, la circunstancia es pasajera, el momento que estamos viviendo será temporal, pero el propósito es mejor, el propósito permanece. Y es por eso que muchos no alcanzan el propósito, porque se quedaron en el proceso, solamente llorando por lo que sucedió, afligido por lo que se perdió, desagradecido, quejándose, renegando por lo que no fue. Ya lo que fue y no se hizo quedó atrás. Debemos entonces mirar hacia adelante, porque el pasado nos detiene el propósito. Si tú te quedas ahí,
Y proceso significa entonces progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso está definido como la sucesión de muchas acciones, de muchos actos en las cuales se viven, se experimentan en un orden en el cual se están llevando, donde se viven cosas, pero que cada proceso te va a llevar al objetivo principal, que es tu propósito. El pueblo no entendía esto. La gente no entiende esto porque parece ser que cuando vivimos cosas adversas pensamos que Dios me abandonó, que Dios no me ama, que Dios se alejó de mí. Pero te olvidas que Él es Padre y como Padre Él tendrá que corregir cosas en nosotros. Para mí los procesos los veo como una antesala a algo especial que viene de parte de Dios. Creo de parte de Dios que los procesos es lo que Dios tendrá que usar para que yo pueda despertar en mi realidad de vida, porque solamente me quedé en la realidad que estoy viviendo y no me doy cuenta que hay una verdad de Dios más allá de lo momentáneo. Según el diccionario de la Real Academia Española, esta palabra es definida como la acción de ir adelante al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. O sea que el proceso siempre te llevará a cumplir algo. No a quedarte pasmado y plantado en lo que estás viviendo, como mucha gente está amarrado a algo y lloran por lo que está sucediendo y no están viendo lo que está delante. Esto será pasajero, esto será momentáneo, pero el propósito de Dios será mejor. Y en esta mañana vamos a mirar algunas cosas que nos enseña el pasar por el desierto. El pasar por esa situación tan difícil. Número uno, lo que nos enseña el desierto. Dígale que está a su lado, el desierto. Dígale que está a su lado, el desierto me enseña a tener identidad como hijo de Dios. Y esto es muy importante. Y recuerda usted en Mateo capítulo 4 verso 1 al 3, donde el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Quién nos lleva al desierto? Es Dios, hermano. No es porque usted quiera ir, es porque Dios te quiere meter en el desierto. Y es necesario pasar por el desierto. Y dice que el Espíritu de Dios llevó al Hijo de Dios al desierto. ¿Cuánto estuvo en el desierto? 40 días y 40 noches. Y cuando estaba terminando la faena del ayuno, Jesús dice que vino ¿quién? El tentador para tentarle. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Que no, porque no solo de pan ¿qué? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso se llama identidad. Y en medio de los procesos y en medio del desierto llegará una propuesta. Llegará algo indecente para ti. Llegará una propuesta que traerá placer, que traerá alguna provisión momentánea a tu vida. Llegará el susurro a tu oído donde el enemigo te hablará para que usted no se identifique como hijo de Dios. Debemos identificarnos como hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, éramos hijos de las tinieblas, dice la Biblia. Éramos hijos del padre de mentira. ¿Cómo se llama el padre de mentira? Satanás, diablo. Habíamos estado cautivos en el mundo, presos, ligados, esclavos. Pero cuando Dios en su amor nos rescata, nos traslada del imperio, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya tenemos una identidad, ahora somos hijos de Dios. Y esto nos da esperanza. Porque ya no somos bastardos, somos adoptados, hijos suyos, le pertenecemos a Él y tenemos que identificarnos con Él. Y una manera para identificarnos como hijos de Dios es que confiamos en Él como Padre.
Y cuando confiamos en el Señor antes que nuestros recursos, cuando confiamos en Dios antes que nuestras habilidades, le estamos diciendo entonces a la oferta de la vida, a la oferta del mundo, a la oferta de la gente: yo soy un hijo de Dios y no voy a cambiar eso. Habrán propuestas tal vez para ti mejores, pero hay algo supremamente mayor, que es ser parte del reino de Dios, es ser parte de la obra de Dios, es ser parte de la gran familia que se llama la iglesia. Debemos tener una identidad. Usted no escucha a los adolescentes, a los chicos que quieren parecerse a cierto cantante, a cierta persona, porque esa persona está buscando identidad. Quiere decir que no quiere desarrollar sus propias habilidades, no quiere desarrollar sus características y el conjunto de cosas que lo hace ser la persona que debe ser, sino que quiere imitar a otros. Y el problema es que ellos van a imitar a las personas incorrectas porque hacen cosas incorrectas. Nosotros tenemos que identificarnos con Dios, porque sabemos que Dios, como Padre, Él quiere que nos parezcamos a Él, y para eso envió a Cristo su Hijo, para que a través de Jesús podamos obedecerle a Él. Qué interesante. El desierto te va a ayudar a identificar quién eres. Puedes que prediques la palabra, puedes que tengas muchos años en el evangelio, puedes que te sepas todos los versículos bíblicos que te puedas aprender, pero cuando llegan los momentos difíciles, hermano, es ahí donde usted va a demostrar la casta, va a demostrar verdaderamente quién es. Y cuando llega la oferta, la tentación, o cuando llega sutilmente la propuesta, es allí donde debemos identificarnos con el Señor. ¿Recuerda la vida de José? Un hombre con propósito, vivió procesos muy difíciles y creo que muy parecidos a nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido rechazados? Yo creo que muchos también, ¿verdad? ¿Cuántos nos han traicionado? ¿Cuántos nos han pegado la puñalada trapera? ¿Sabe cuál es esa? Que rajan de uno. ¿Todo eso lo ha vivido usted? Yo creo que sí. ¿Te han abandonado tal vez? Tal vez el que te prometió amor eterno te abandonó, y bueno, y esa promesa que te hizo hace un tiempo no se mantuvo. Y todo eso lo vivimos, creo que la gran mayoría de nosotros. José vivió algo muy parecido. Vivió algo muy parecido. Y en el proceso él tuvo que mantener su identidad. Y llegó el momento donde tuvo que decir quién era él realmente. Y en un momento, en una tarde, estando en la casa donde él estaba trabajando, llegó una bella mujer que era la esposa del patrón, y le pegó la miradita a ese joven hermoso y bien parecido como nosotros, varones. Y le pegó la miradita a él y quiso estar con él. Se le ofreció a él. Y este hombre no es que era del otro bando, era que él quería, era el propósito. Él no quería dañar el propósito en medio del proceso, en medio de lo que él estaba viviendo tan difícil. Pero él tenía que identificarse si era de Dios o no era de él. Tanto así entonces que él tuvo que salir corriendo, huyendo. Y sus ropas estaban allí. Esta mujer estaba desesperada porque quería estar con él. Y sencillamente las palabras que dijo José es que yo no puedo hacerle esto a Dios. Usted está muy simpática, señora, sí. Y yo también estoy joven y puedo también tener placer, pero esto será momentáneo. Yo estoy buscando lo mejor. Yo estoy buscando lo que agrada al Señor. Y dice que este hombre salió huyendo de ahí. Y por causa de eso estuvo en la cárcel 2 años por algo que no había cometido. Pero él sabía que el proceso lo iba a llevar al propósito, porque él no interfirió para dañar el proceso. Y no fue nada fácil la decisión que tomó, porque si fuera esa decisión en estos tiempos de ahora, el hombre dice: yo no pierdo la oportunidad. Pero los que nos estamos identificando con Dios, dejemos que esa oportunidad que pase, porque no es la mejor para nosotros. Y este hombre se identificó con Dios.
¿Por qué tenemos que pasar procesos y entrar en el desierto? Porque allí nos estamos identificando con Dios. ¿Somos de Dios o no somos de Él? ¿Somos de Dios o somos del mundo? Tenemos que definir esto. Porque el mundo tiene una manera diferente. El mundo tiene un sistema de antivalores. El mundo tiene pensamientos filosóficos, conceptos, prejuicios. El mundo tiene un formato diferente al formato del Hijo de Dios. Es por eso que yo tengo que tomar una determinación en mi corazón. ¿A quién me voy a parecer? ¿A quién voy a seguir? ¿El mundo o sigo a Dios? Pero me tengo que identificar con Él. Y la gente tendrá que saber cuando nosotros nos identificamos con Dios. La gente sabe quiénes somos, porque estamos viviendo para agradar al Señor. Y cuando usted agrada a Dios, la gente lo identifica a usted. Ella es una mujer de Dios. Él es un hombre de Dios. Porque para identificarnos con Dios tenemos que hacer cosas que nos hacen parecer a Él. Entonces los desiertos nos enseñan a identificarnos como hijos de Dios, porque confiamos en el Señor, porque amamos a Dios, porque Dios siempre será primero en nosotros. Si estamos aquí es porque queremos identificarnos con Dios, porque queremos aprender de Dios, queremos seguir sus caminos, necesitamos a Dios. El que se identifica con Dios necesita de Él siempre. Pero el que no le importa, el que no, pueden pasar meses, pueden pasar años. A mí no me interesa leer la Biblia, a mí no me interesa ir a congregarme, a mí no me interesa saber nada de Dios, porque no quiere identificarse con lo espiritual, con lo celestial, con lo que verdaderamente trae grandes beneficios a nuestra vida. Pero nosotros, aún en medio del desierto, nos identificamos con Dios. ¿Y usted cómo sabrá? Cuando lleguen ofertas, cuando llegue la tentación, cuando lleguen cosas a su vida para engañarte. Usted dirá: no, ¿sabe qué? Yo no quiero eso. ¿Sabe qué? Yo no voy a aceptar eso. Yo sigo ahí. Yo no voy a aceptar eso. Yo no voy a negociar mis principios. Y cuando usted hace eso, está diciendo: yo me identifico con Dios. Y esto es muy, muy importante. Número 2, en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y número 2, es necesario pasar por el desierto para que seamos probados en nuestro corazón. Solamente Dios conoce realmente lo que usted siente. Solamente Dios conoce realmente las cosas que se convierten en una debilidad, en algo negativo en ti. Y es por eso que el Señor te pasará por el proceso, que aunque sea doloroso y aunque sea difícil, y aunque llorarás y aunque sufrirás un tiempo, el Señor quiere sacar lo mejor de ti, porque hay cosas escondidas en nosotros. Nosotros tenemos una vida pública, la cual mucha gente puede darse cuenta de ella, pero tenemos una vida también privada que solamente la conoce la mujer y los hijos. Pero hay una vida que es la vida secreta, que solamente la conoces tú y la conoce Dios. Y es allí, en esa vida secreta, donde Dios quiere tratar contigo, porque aún en nosotros hay cosas que tenemos en el corazón. Todavía somos iracundos, todavía murmuramos, somos violentos, vivimos con culpabilidad, todavía nos cuesta perdonar y sacar de nuestro ser interior aquel resentimiento y aquella amargura que nos está matando y está destruyendo a otros. Es necesario pasar por ese proceso, por ese desierto, aunque sea difícil. Pero el Señor quiere probar mi corazón, el Señor quiere limpiar mi corazón, el Señor quiere trabajar en mí y sacar a la superficie lo que está escondido en nuestro corazón. Y mire que lo que la gente no es capaz de decirnos a nosotros por pena o por lo que sea,
El Señor se atreve a decírnosla a través de un proceso que estemos viviendo. Porque al final comenzamos a reflexionar: ¿y por qué me encuentro en esta situación? ¿Y por qué estoy viviendo así si no debo vivir así? Y comenzamos a recordar cosas que hemos estado haciendo mal. El Señor nos recordará, no para destruirnos, de ninguna manera Dios hará eso, porque Dios es un caballero con nosotros. Él lo que hace es que tú recuerdes y saques a la superficie eso, porque el Señor quiere limpiarte, pulirte. Y hay una frase muy linda que tengo aquí, y es que cuando Dios te talle y sientes dolor, no debes temer. Alégrate, Dios está haciendo de ti un diamante. Dios no talla vidrio, Dios talla piedras preciosas. Y en ese proceso Dios tendrá que hacerlo, porque Dios quiere entresacar lo precioso de lo vil en nosotros. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que nuestro corazón esté guardado de todo lo que pueda contaminarlo y dañarlo, porque usted no quiere desprenderse de eso, porque usted no quiere darle muerte y sentencia a aquellos sentimientos y aquellas actitudes de tu corazón. Pero el poder de Dios, el cual es grande y maravilloso, y su mirada es profunda, el Señor tendrá que empujarte para que entres a ese tiempo y usted pueda recapacitar de todo lo que estás viviendo. Debemos ser probados en nuestro corazón. Debemos ser probados en nuestro corazón. Y no le podemos huir a esto, hermano. Usted no le huya a eso. Dios quiere hacer una limpieza de adentro hacia afuera, no solamente de afuera hacia adentro. Por eso disponga su corazón. Disponga su corazón a eso. Y entienda que los procesos o los desiertos son necesarios, porque Dios quiere probar. Y dice la historia que el pueblo duró divagando por el desierto 40 años. ¿Y por qué tenía que divagar 40 años? Porque una vez Moisés le dice a unos hombres: vayan y espíen allá la tierra prometida, den un vistazo cómo es la tierra que Dios nos va a dar. Y tomó a 12 personas. Y cuando regresaron a dar el informe, 10 de esas personas dijeron: no, esa tierra no es muy buena que digamos, eso hay gigantes, hay ciudades fortificadas. Comenzaron a renegar de lo que Dios había dado. Pero 2 hombres, Caleb y Josué, dijeron: no, esa tierra es buena, y si Dios nos quiere dar esa tierra, que así sea. Y trajeron como testimonio un racimo de uvas tan grande que había que ser llevado con 2 personas. Era una bendición de tierra. Pero ellos dijeron: no, es que hay gigantes, no, es que hay ciudades amuralladas, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos van a tragar a nosotros. Y dijo Josué y Caleb: nosotros nos los vamos a comer como a pan, y es una bendición de tierra. Entonces Dios castigó al pueblo a divagar 40 años en el desierto, experimentando cosas muy difíciles allí, tanto así que muchos de ellos murieron en el desierto, y solamente entraron a la tierra prometida los que tenían 20 años hacia abajo, porque la otra generación era una generación rebelde, desagradecidos, era una gente que no creía en el Señor, y solamente entró esa generación. Entonces Dios necesita probar lo que son suyos. Él necesita trabajar en el corazón nuestro, y tenemos que dejarnos pulir por Dios, aunque sea doloroso el proceso. Pero permite que el Señor saque de ti lo mejor. Permite que el Señor saque de ti esa persona que Dios quiere hacer, esa mujer que Dios quiere hacer, ese hombre que Dios quiere hacer. Tan solo disponte en tu corazón, y Dios hará de ti algo hermoso y precioso. El Señor probará nuestro corazón, y aquellas actitudes deben ser cambiadas prontamente, y deben ser limpiadas por el Señor. Número 3, mis amados, encontramos en el verso 6 y 7 que se habla de una tierra de
provisión, de una tierra de arroyos, una tierra de montes, de vegas, una tierra fructífera de trigo, de cebada, de vides, de higos, de granos, una tierra bendecida. Número 3, es necesario pasar por el desierto porque el Señor nos prepara para una gran victoria. Mire, después de llorar, después de sufrir, viene siempre algo de parte de Dios. No vamos a llorar toda la vida. Y para conquistar y para poder alcanzar muchas cosas debemos, como se dice, sacrificar mucho, debemos invertir mucho, debemos esperar lo necesario, debemos trabajar con ahínco, con esfuerzo, y luego vamos a disfrutar lo que Dios tiene. La gente quiere tener, pero rápidamente, como si Dios fuera la lámpara de Aladino, queremos frotarlo y que Él salga y que Él nos diga: por cuanto usted me sacó, pídame 3 deseos. Y queremos rápido dinero y queremos muchas cosas, y esas cosas podrán llegar si es la voluntad del Señor, pero el Señor primero va a preparar mi vida para eso, porque parece ser que hay algunas personas, o nosotros podemos tomar esa mala actitud, que después que tenemos algo parece ser que la bendición nos hace daño, porque queríamos todo así. Pero Dios sí desea prepararnos primero para darnos lo que Él desea darnos. Si Él quiere darnos un hogar y una familia, nos prepara primero. Pero ¿qué pasa con nosotros muchas veces? ¿Qué pasa con un adolescente de 12 años? Ya quiere tener marido. Ya los jovencitos quieren tener responsabilidad, y cuando tienen su hogar, porque ya quedó embarazada ella, el hogar se desborona porque no aprendió, porque no tuvo experiencia, porque no tuvo la sabiduría necesaria, porque no tuvo la destreza, porque se adelantó al proceso. No era que la familia es algo dañino, no, el problema es cómo se obtienen las cosas, y el Señor nos prepara para que tengamos una familia funcional, para que tengamos unos hijos bajo sujeción de Dios, para que disfrutemos la vida marital, para que disfrutemos todo. Pero nos adelantamos a las cosas y luego lloramos y sufrimos y decimos: no, es que Dios es culpable. Dios no es culpable de nada, somos nosotros, porque no hemos querido dejarnos enseñar por Dios y sufrimos mucho. Solo que gracias al Señor Él nos perdona para restaurarnos y no nos deja tirados por causa de lo que hemos cometido, sino que Dios es un Dios de muchas oportunidades para nosotros, y nos restaura y nos limpia y sana las heridas de nuestro corazón. Pero Dios está preparando una gran victoria. Y eso le estaba diciendo Moisés al pueblo, porque cuando él escribe este libro, le estaba recordando al pueblo: por favor, ustedes van a entrar a una tierra prometida, obedezcan a Dios en todo, hagan lo que Dios les está mandando hacer, porque si no lo hacen, entonces lo que Dios les dé se va a convertir en algo que va a causarles mucho daño. Pero si ustedes disfrutan eso y obedecen al Señor, lo van a gozar realmente, van a disfrutar eso. Entonces el Señor nos prepara para una gran victoria. Y usted entiéndalo así: el Señor te va a equipar, el Señor te va a preparar para que hagas las cosas como las debes hacer. El desierto nos prepara también para eso. Luego de sufrir un poco, encontramos que podemos llegar hacia el otro lugar y podemos ver una gran victoria de parte del Señor. Debemos esperar el tiempo adecuado. No debemos acelerarnos, no debemos tomar decisiones bajo presión, entendiendo que tenemos que tener claridad de lo que vamos a hacer. No miremos tanto las circunstancias difíciles, sino miremos que hay esperanza en el Señor, que Dios estará ahí para bendecirnos también. Número 4, importante esto. Y creo que es una de las cosas que luchamos mucho como hijos de Dios, como iglesia del Señor. Y creo que siempre tomamos la actitud de hacer lo que nosotros pensamos hacer. Y el desierto nos ayudará a obedecer a Dios. Y esto de obedecer a Dios parece ser que es algo que se habla mucho en la casa, ¿no? Como cuando el hijo le dice: obedézcame, porque si no me obedece le doy duro, le castigo. Muchas veces se dice eso, pero en la palabra sí habla
que Dios nos trata como a hijos y por eso es necesario que Dios nos discipline. Esta palabra disciplina requiere que Dios buscará la manera de corregir aquellas acciones, aquellas cosas que has hecho para que no las vuelvas a cometer. Y es por eso que el Señor te quiere enseñar a obedecer. Y es algo que te cuesta y nos cuesta mucho porque hay algo dentro de nosotros que queremos hacer a nuestro parecer. Yo no quiero obedecer a nadie, yo quiero obedecerme a mí mismo. Yo no quiero que nadie me mande, yo no quiero obedecer a la iglesia, yo no quiero obedecer a mis autoridades, yo no quiero obedecer a mi esposo, yo no quiero obedecer a mi patrón, yo no quiero obedecer a nadie, yo hago lo que yo quiera. Y siempre vamos a estar chocando con la autoridad. Pero algo maravilloso es que en la obediencia hay una bendición muy grande, porque Dios ama que sus hijos le obedezcan. Y por eso Moisés le dice: ustedes deben obedecer todas las palabras, los decretos, los estatutos, los mandamientos que Dios ha establecido para que te vaya bien a ti, para que le vaya bien a la familia, para que le vaya bien a la descendencia. Si nosotros obedecemos a Dios, la descendencia futura va a ser impactada por esa obediencia, y tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser tocados por ese espíritu de obediencia que usted ha tenido hacia Dios, y sus hijos también van a caminar como debe ser. Pero si nosotros no obedecemos, entonces estamos diciendo: nosotros hacemos lo que bien nos plazca hacer. Pero el desierto nos enseñará a obedecer a Dios incondicionalmente. No obedecer a Dios porque me tocó, no obedecer a Dios porque es que Él me da comida y vestido. Usted debe obedecer por amor. Debe obedecer porque lo quiere hacer. Debe obedecer a Dios voluntariamente. Y esto es muy importante, iglesia. Obedezcamos al Señor en todo tiempo, porque en la obediencia está una bendición muy grande que trasciende mis futuras generaciones. Ese desierto me enseñará a obedecer a Dios. Claro que sí, me enseñará, porque he aprendido de mis errores, he aprendido de mis malas decisiones. No quiero volver a cometer los mismos, quiero hacerlo bien ahora y debo obedecer a Dios. Número 5, ¿qué cosas nos suceden en el desierto? Es una realidad que tú y yo sabemos, y una de las cosas que suceden en el desierto es que los amigos, las familias, los que conocemos, las personas con las cuales salíamos, que compartíamos, ellos van a comenzar a desaparecer. Quiere decir, te van a abandonar. Y te vas a sentir muy solo en el desierto. Te vas a encontrar que ya ese familiar no está contigo, que esa persona que te decía que te amaba no va a estar contigo. Y llegará un momento donde esas personas y ese círculo de personas ya no van a estar. ¿O no ha oído usted a personas decir: cuando yo tenía dinero y estaba bien de salud, eran mis parces, eran mis amigos? Ahora que estoy viviendo una situación difícil, ahora ni una llamada me marcan, no me llaman, no me echan una llamadita. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios va a permitir que usted conozca lo que realmente son fieles contigo. Y creo que es muy importante que eso pase. En el desierto te vas a encontrar el silencio de Dios, y usted se hará la pregunta: ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no está pendiente de mi situación? ¿Será que Dios me desechó? Y comenzamos a preguntarnos muchas cosas. Pero algo que he aprendido del silencio de Dios es que en el silencio Dios trabaja. En lo que me compete a mí es esperar en Dios el tiempo propicio, pero en el silencio Dios comienza a trabajar en mi vida, porque es allí donde Dios quiere obrar a su manera.
Y a veces preguntamos, ¿y por qué Dios calla? ¿Y por qué Dios no responde? ¿Y por qué me está pasando eso? ¿Y por qué está sucediendo aquello? Porque nos encontramos en un desierto donde Dios hace un silencio por un determinado tiempo para enseñarte a depender más de Dios y no depender tanto de la gente, y no depender tanto de la gente que estaba contigo. Que aprendas a entender y a comprender que la gente estará pero pasará, que las cosas se tendrán pero se acabarán, pero el que confía en el Señor y el que permanece en el Señor va a disfrutar la mejor compañía, porque todos se pueden ir pero el Señor estará contigo. El salmista declaró: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Nuestros padres tendrán que partir en algún momento y quedaremos solos. Las personas amadas se irán. En esta pandemia muchos amigos se han ido, han partido ya. Jóvenes, ancianos, familia, han partido de esta tierra. Y tal vez usted puso la esperanza en alguno de ellos. Pero el Señor nos enseña en medio del desierto es que debemos depender de Él. Y usted debe entender esa realidad. Muchos te van a abandonar, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Aún la gente preguntará y dirá: pero él es cristiano y nada sucede. Pero él es cristiano y nada pasa, y se la pasa orando y se la pasa ayunando. Y pueden que digan muchas cosas como esas, pero esas personas no entienden la realidad que yo estoy viviendo. No entienden y no comprenden que tenemos a un Dios que hace como quiere en el tiempo justo, en el momento indicado, porque Dios es perfecto para obrar. Y es allí que en medio del silencio luego irrumpe el silencio con la intervención de Dios en el momento preciso, y voy a ver el obrar de Dios en mi situación. Y termino con esto, número 6. Debemos tener la actitud necesaria cuando pasamos por el desierto. Y la mejor actitud para enfrentar el desierto es estar contentos, hermanos. Es estar contentos. Y Santiago el apóstol en el capítulo 1 dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, y que no nos haga falta cosa alguna. Y Pedro dijo: cuando ustedes estén en diversas pruebas o en situaciones difíciles, no se sorprendan como si algo raro les estuviera aconteciendo. Esto es normal para ustedes, porque son la iglesia, son los hijos de Dios. Tendrá que suceder esto, porque en el escenario del desierto y del proceso que estamos viviendo vamos a aprender mucho, hermano. Por eso tenemos que estar contentos, alabando y adorando a Dios. Esto se llama contentamiento. Y esta palabra contentamiento es darse por satisfecho en lo que se tiene, sin dejar de mirar lo que se puede alcanzar. No estoy diciendo que usted se conforma. Usted no debe conformarse con nada. Usted debe disfrutar lo que tiene, teniendo la esperanza que algo vendrá, teniendo la esperanza que va a mejorar en su situación, teniendo la esperanza que las cosas van a mejorar en tu vida, en tus roles, en tu entorno. Pero mientras tanto me voy a gozar con lo que tengo, me voy a gozar con lo que me alimento, me voy a gozar donde estoy viviendo, me voy a gozar con mi familia, me voy a gozar con los míos, entendiendo, y le pido al Señor que siga produciendo cambios en los hijos, que siga produciendo cambio en los cónyuges, que la situación económica pueda mejorar, que mi vida personal pueda mejorar. Pero mientras tanto yo estoy contento con todo. Pero yo no puedo estar insatisfecho con Dios y en el mismo momento esperando recibir cosas. No llegarán nunca. Y cuando estamos en contentamiento, estamos aprendiendo a estar alegres y dar gracias en todo y por todo, teniendo la convicción en el corazón de que este desierto es temporal y que viene un mejor futuro para nosotros. Mis amados, es necesario pasar por estos desiertos. Y sé que algunos deben estar pasando ahí una situación muy difícil.
Pero en lo que hemos aprendido, si no estamos haciendo las cosas bien en el desierto, cambiemos, mejoremos la actitud, enfoquémonos en el Señor y ese desierto pasará muy pronto y vas a disfrutar luego lo que Dios tiene para ti. Oremos al Señor en esta mañana y le damos gracias por su palabra y por enseñarnos acerca de esto. Así es, Señor. Oración es alimento. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa mañana. Nunca he visto un justo. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra, Señor, por lo que nos has venido enseñando acerca de lo que experimentamos, de lo que vivimos en el desierto de la vida, en los procesos de la vida. Toma la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Toma las familias en esta mañana, lo que ellos están viviendo, Señor. Que ellos puedan ir hacia el otro lugar. Pasar, Señor, ese desierto espantoso, ese desierto intimidante. Pero de seguro que no es en nuestras fuerzas, es en tus fuerzas. Señor, por favor, fortalece al que se siente débil. Ayuda a aquel que ha perdido las esperanzas, aquel que se ha aferrado tal vez al pasado, al ayer. Hoy, Señor, sea un nuevo comienzo para ti, sea un nuevo comienzo para todos, donde el Señor estará obrando de una manera especial, donde pasarás de un antes a un después y donde la mano de Dios estará extendida para ti. Señor, en tus manos encomendamos el proceso que estamos viviendo. Dígale al Señor que usted encomienda a Él el proceso, tal que Él ha permitido ese proceso, pero que Dios se encargue de guiar, de dirigir lo que estás viviendo, y que saldrás muy pronto, y saldrás perfeccionado, y saldrás moldeado, y saldrás como una persona diferente, una persona con una calidad humana, con una calidad espiritual extraordinaria. Señor, bendice a la iglesia, guarda a las familias. La vida de los niños está en tus manos, la vida de los adolescentes, de los jóvenes, de los hogares aquí presentes. Señor, sigue pastoreando, sigue consolidando, sigue fortaleciendo las familias. Señor, guárdanos a todos de todo mal y peligro. Esta semana que inicia, Señor, hoy estamos en la expectativa que será una semana extraordinaria. Colócale nombre a esta semana. Habla con el Señor y dile: Señor, esta semana será la semana de mi sanidad, será la semana de mi restauración, será la semana donde voy a ver los cambios personales y colectivos en mi familia. Será una semana donde Dios abrirá puertas y caminos, donde los cielos cerrados se abrirán. Dile al Señor que será una semana poderosa. Declara esa palabra en esta mañana. Da por sentado lo que Dios va a hacer en esta semana y háblalo con fe en este momento. Dile: Señor, será una semana donde voy a reverdecer, donde voy a fructificar, una semana donde voy a dar fruto, una semana donde seré fuerte en medio de la debilidad, una semana donde voy a enfrentar la dificultad que estoy viviendo a la manera tuya. Señor, será una semana victoriosa, será una semana de un nuevo comienzo. Dile al Señor y declara esa palabra. Colócale nombre a esta semana, coloca ese nombre a esta semana de lo que quieres ver de parte de Dios. Señor, será una semana donde voy a ver cambios reales en la conducta, en el comportamiento de los miembros de la casa. Colócale un nombre a esta semana: la semana de la victoria, la semana de la restauración, la semana de la sanidad, la semana de las oportunidades, la semana donde Dios estará guiándome, la semana donde Dios me estará usando poderosamente, la semana donde Dios hará de mí lo que Él quiera.